Capítulo 46, edición 10.178, esta es la segunda parte. Vamos a continuar ahora con actividad antibacteriana de los aminoglucósidos. Actividad antibacteriana de los aminoglucósidos. La actividad antibacteriana de gentamicina, tobramicina, kanamicina, netilmicina y amicacina se orienta fundamentalmente contra bacilos gram negativos aerobios. La kanamicina, a semejanza de la streptomicina, tiene un espectro más limitado en comparación con otros aminoglucósidos, la kanamicina, y no debe utilizarse en particular para tratar infecciones por Serratia o Pseudomonas aeruginosa. Como se destaca en párrafos anteriores, los antibióticos en cuestión tienen poca utilidad contra microorganismos anaerobios o bacterias facultativas en medios anaerobios. Su acción contra casi todas las bacterias gram positivas es limitada. Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes son fuertemente resistentes y de hecho la gentamicina se ha agregado a las placas de sangre agar para facilitar el aislamiento de estos microorganismos del esputo y de secreciones faringeas. La streptomicina o la gentamicina solas no son activas, pero en combinación con un compuesto con actividad en la pared bacteriana, como la penicilina o la vancomicina, muestran acción contra cepas sensibles de enterococos y estreptococos en las concentraciones que se alcanzan en clínica. Las combinaciones comentadas poseen un efecto bactericida más rápido que el uso de uno u otro fármaco solos, o sea, presentan sinergismo en su acción. La gentamicina y tobramicina son activas in vitro contra más del 90% de las cepas de Staphylococcus aureus y 75% y 75% de Staphylococcus epidermidis. La eficacia clínica de los aminoglucósidos solos en el tratamiento de infecciones estafilocócicas graves no se ha corroborado y es mejor no utilizarlos. Durante la exposición a los fármacos surgen rápidamente cepas de estafilococos mutantes resistentes a la gentamicina. Todavía más, va en aumento la resistencia de estafilococos mediada por plásmidos, transferibles por mecanismo de conjugación que codifican enzimas modificadoras de aminoglucósidos. Los bacilos gram negativos aerobios varían en su sensibilidad a los aminoglucósidos, tal como se señala en el cuadro 46.1. Los microorganismos sensibles se definen como los inhibidos por concentraciones que se logran clínicamente en el plasma sin una alta incidencia de toxicidad. Cuando se administran a intervalos de 8 a 12 horas, dichos valores terapéuticos máximos varían de 4 a 12 microgramos por mililitro para gentamicina, tobramicina y netilmicina, y de 20 a 35 microgramos por mililitro para amicacina, kanamicina. La tobramicina y gentamicina muestran actividad similar contra casi todos los bacilos gram negativos, si bien la tobramicina suele ser más activa contra Pseudomonas aeruginosa y contra algunas cepas de especies de proteus. Casi todos los bacilos gram negativos, excepto Pseudomonas aeruginosa, que son resistentes a la gentamicina por enzimas inactivadoras mediadas por plásmidos, también inactivan a la tobramicina. Sin embargo, en promedio, 50% de las cepas de Pseudomonas aeruginosas resistentes a gentamicina sigue siendo sensible a tobramicina. En algunos hospitales la flora nosocomial ha presentado extraordinarias alteraciones en su sensibilidad a los antibióticos en los últimos 20 años, con un incremento gradual de la resistencia a gentamicina y tobramicina. La frecuencia relativa de estos cambios varía en forma impresionante, incluso en diferentes unidades dentro de un mismo hospital. Por fortuna, la amicacina y en algunos casos la netilmicina han retenido su actividad en este medio, fenómeno atribuido a la resistencia de los fármacos a muchas de las enzimas inactivadoras de los aminoglucósidos. Por tal razón, los medicamentos en particular tienen un amplio espectro de acción y son particularmente eficaces en el tratamiento de infecciones nosocomiales. El cuadro 46.1, concentraciones inhibidoras mínimas características de aminoglucósidos que bloquean al 90% de los microorganismos clínicos MIC de varias especies. Entonces acá tenemos las especies y las concentraciones inhibidoras mínimas. Especies Citrobacter freundi,
Kanamicina tiene una concentración mínima de 8 microgramos por mililitro. La gentamicina de 0.5 contra Citrobacter fraundi. La netilmicina 0.25, la tobramicina 0.5 y la amicacina 1. Especies de Enterobacter: kanamicina 4, gentamicina 0.5, metilmicina 0.25, tobramicina 0.5 y amicacina 1. Escherichia coli, kanamicina tiene ahora 16, el doble de Citrobacter fraundi. Y el resto, gentamicina, netilmicina, tobramicina y amicacina, se conservan igual, 0.5, 0.25, 0.5, 1. Klebsiella pneumoniae ahora tiene el doble del anterior, 32. Y los valores de los demás está igual, excepto tobramicina, que subió a 1. Proteus mirabilis, 8 nuevamente, igual que Citrobacter fraundi para kanamicina. Y en gentamicina 4, netilmicina 4, tobramicina 0.5 y amicacina 2. Providencia stuarti, kanamicina 128, gentamicina 8, netilmicina 16, tobramicina 4, amicacina 2. Pseudomonas aeruginosa, más de 128 para kanamicina, gentamicina 8, netilmicina 32, tobramicina 4, amicacina 2. Especies de Serratia, más de 64 para kanamicina, gentamicina 4, netilmicina 16, tobramicina 16, amicacina 8. Enterococcus fecalis, kanamicina no se informa, gentamicina 32, el mayor para gentamicina 32, netilmicina 2, también tobramicina 32 y amicacina más de 64. Staphylococcus aureus, kanamicina 2, gentamicina 0.5, netilmicina 0.25, tobramicina 0.25, amicacina 16. Absorción, distribución y eliminación de los aminoglucósidos. Absorción. Los aminoglucósidos son cationes fuertemente polares y de este modo en las vías gastrointestinales su absorción es muy pequeña. Menos de 1% de las veces se absorbe después de la ingestión o de la aplicación rectal. Los fármacos no son inactivados en el intestino y se les elimina cuantitativamente en las heces. Sin embargo, la ingestión por tiempo duradero o la administración rectal pueden hacer que se acumulen los aminoglucósidos hasta llegar a concentraciones tóxicas en personas con insuficiencia renal. La absorción de gentamicina en tubo digestivo aumenta en casos de enfermedad de dicho órgano: úlceras, enteropatía inflamatoria. La instilación de estos fármacos en cavidades corporales con superficies serosas puede estimular su absorción rápida y toxicidad inesperada, como sería bloqueo neuromuscular. En forma semejante, la intoxicación puede aparecer si se aplican en forma local los aminoglucósidos por periodos largos en grandes heridas, quemaduras o úlceras cutáneas, en particular si hay insuficiencia renal. Todos los aminoglucósidos se absorben con rapidez de los sitios de inyección intramuscular. Las concentraciones máximas en plasma se alcanzan después de 30 a 90 minutos y son semejantes a las observadas 30 minutos después de haber terminado el goteo intravenoso de una dosis igual en un lapsus de 30 minutos. En sujetos en estado crítico y sobre todo en quienes se encuentran en choque, puede disminuir la absorción del compuesto desde sitios de aplicación intramuscular por el riego sanguíneo deficiente. Distribución. Los aminoglucósidos por su naturaleza polar son excluidos en gran medida de casi todas las células del sistema nervioso central y ojo. Excepto la streptomicina, estos fármacos apenas si se unen a la albúmina plasmática. El volumen aparente de distribución de ellos es de 25% del peso corporal magro, cifra cercana a la del volumen de líquido extracelular. Como cabría esperar, las concentraciones de aminoglucósidos en secreciones y tejidos son pequeñas.
Se detectan cifras altas únicamente en la corteza renal y en la endolinfa y perilinfa del oído interno. Ello puede contribuir a su nefrotoxicidad y otoxicidad. Las concentraciones en bilis se acercan a 30% de las detectadas en plasma, como consecuencia de secreción hepática activa, pero esta constituye una vía pequeña de eliminación de tales fármacos. Es poca la penetración en las secreciones respiratorias. La difusión en los líquidos pleurales y sinoviales es relativamente lenta, pero después de administración repetida se pueden alcanzar concentraciones próximas a las del plasma. La inflamación incrementa la penetración de los aminoglucósidos en cavidades peritoneal y pericárdica. Las cifras de aminoglucósidos en líquido cefalorraquídeo que se obtienen con su administración parenteral por lo regular son subterapéuticas. En animales de experimentación y seres humanos, las concentraciones en LCR son menores del 10% de las correspondientes al plasma en ausencia de inflamación. Dicha cifra puede llegar a 25% en caso de meningitis. Por tal motivo, las cifras alcanzadas son inadecuadas en el tratamiento de meningitis por bacilos gram negativos en adultos. Se ha recurrido a la administración intrarraquídea o intraventricular de aminoglucósidos para lograr valores terapéuticos, pero tal medida es innecesaria en casi todos los pacientes por el advenimiento de las cefalosporinas de tercera generación. Los resultados terapéuticos de la administración sistemática de aminoglucósidos en neonatos con meningitis no indican beneficio adicional con el uso de las vías intrarraquídea o intraarticular, tal vez por la inmadurez de la barrera hematoencefálica. La penetración de los aminoglucósidos en líquidos del ojo es tan insignificante que la terapéutica eficaz en la endoftalmitis bacteriana obliga a la inyección periocular e intraocular de los fármacos. La administración de aminoglucósidos a mujeres finales del embarazo puede hacer que se acumulen los compuestos en plasma fetal y líquido amniótico. La streptomicina causa pérdida auditiva en hijos de mujeres que la recibieron durante el embarazo. No se cuenta con datos suficientes respecto a los demás aminoglucósidos y por ello se recomienda utilizarlos con cautela en el embarazo y solo por indicaciones clínicas de gran importancia, al no contar con otras alternativas idóneas. Eliminación. Los aminoglucósidos se excretan casi por completo mediante filtración glomerular y se alcanzan concentraciones de 50 a 200 microgramos por mililitro en la orina. Una fracción grande de la dosis parenteral se excreta intacta en las primeras 24 horas y la mayor parte de ella aparece en las primeras 12 horas. Las vidas medias de los aminoglucósidos del plasma son semejantes y varían de 2 a 3 horas en individuos con función renal normal. La excreción de estos fármacos por el riñón es de 66% de la cifra de depuración de creatinina. Simultánea aproximadamente, dicha observación sugiere moderada resorción tubular de los fármacos. Después de administrar una sola dosis de aminoglucósido, la desaparición desde el plasma excede en 10 a 20% de la excreción renal. Sin embargo, después de 1 o 2 días de tratamiento, prácticamente el total de las dosis ulteriores termina por recuperarse de la orina. Este retraso quizás manifieste saturación de los sitios de unión en los tejidos. La eliminación del compuesto a partir de dichos sitios dura mucho más que la que se produce desde el plasma. La vida media del aminoglucósido ligado a tejidos, según algunos cálculos, varía de 30 a 700 horas. Por tal razón, en la orina se detectan cantidades pequeñas de los aminoglucósidos 10 a 20 días después de terminar su administración.
Los fármacos unidos al tejido renal muestran actividad antibacteriana y protegen a animales de experimentación de infecciones bacterianas del riñón, incluso cuando no se les detecta en plasma. La concentración de aminoglucósido en plasma producida por la dosis inicial depende únicamente del volumen de distribución del medicamento. La eliminación de estos fármacos depende casi por completo del riñón y por ello existe una relación lineal entre la cifra de creatinina en plasma y la vida media de todos los aminoglucósidos en personas con moderada deficiencia de la función renal. En individuos anéfricos, la vida media varía y es 20 a 40 veces mayor de la correspondiente a sujetos normales. Dado que la incidencia de nefrotoxicidad y ototoxicidad depende de la concentración en la que se acumule un aminoglucósido, es de máxima importancia disminuir la dosis de sostén de este en individuos con deficiente función renal. La magnitud de la dosis individual, el intervalo entre una y otra dosis o ambos factores pueden alterarse. No hay datos concluyentes del mejor procedimiento e incluso se han cuestionado los márgenes terapéuticos aceptados en la actualidad. En las publicaciones se han señalado muy diversas recomendaciones y nomogramas específicos. Las concentraciones plasmáticas más constantes se alcanzan cuando la dosis inicial se calcula en miligramos por kilogramo de peso corporal. Y dado que los aminoglucósidos se distribuyen mínimamente en tejido graso, habrá que utilizar el peso corporal macro o esperado. En el apéndice 2 se incluyen métodos para calcular las dosis. A pesar de lo comentado, surgen dificultades netas para utilizar cualesquiera de estos métodos en individuos graves con fluctuaciones rápidas en su función renal. Además, incluso si se toman en consideración factores conocidos, las concentraciones de aminoglucósidos que se acumulan en el plasma después de una dosis particular varían enormemente entre uno y otro paciente. Si se expande el volumen extracelular, disminuirán las concentraciones. Por razones desconocidas, aumenta la depuración y aminora la vida media de los aminoglucósidos en sujetos con fibrosis quística. En personas con leucemia aumenta el volumen de distribución. Los anémicos con un hematocrito menor de 25% muestran una concentración plasmática mayor de la prevista, tal vez por la disminución en el número de sitios de unión en los eritrocitos. La medición de la concentración de fármacos en plasma es una pauta esencial para administrar de manera apropiada los aminoglucósidos. En circunstancias ideales hay que medir la cifra plasmática mínima en la curva fluctuante de material obtenido poco antes de administrar una dosis y cuantificar una concentración máxima en el plasma obtenido 30 minutos después de la administración intravenosa lenta de dicha dosis para conocer la adecuación de la actividad antibacteriana o máxima y detectar la acumulación del medicamento a valor mínimo. En individuos con infecciones sistémicas que pueden ser letales, hay que medir varias veces por semana las concentraciones del aminoglucósido, o sea, con mayor frecuencia si la función renal es fluctuante, y debe cuantificarse siempre 24 horas después de cambiar la dosis. Los aminoglucósidos son eliminados del organismo por hemodiálisis o diálisis peritoneal. En promedio, la mitad de la dosis administrada se excreta en 12 horas en la hemodiálisis, técnica que se ha utilizado para corregir el exceso de dosis. Por regla general, con una dosis que equivalga a la mitad de la inicial, administrada después de cada hemodiálisis, debe conservarse la concentración plasmática dentro de los límites previstos. Sin embargo, diversas variables hacen que con el cálculo anterior solo se logre una aproximación del valor de la dosis en el mejor de los casos. Tiene enorme importancia en estas situaciones la medición frecuente de las cifras plasmáticas de esta familia de fármacos. La diálisis peritoneal es menos eficaz que la hemodiálisis para eliminar los aminoglucósidos. Las velocidades de excreción son de 5 a 10 mililitros por minuto con respecto a los medicamentos de esta categoría, pero son muy variables. Si la persona que necesita diálisis sufre peritonitis bacteriana, quizás no se alcance en el líquido peritoneal una concentración terapéutica del aminoglucósido porque la razón entre la cifra plasmática
y la que se observa en el líquido peritoneal puede ser de 10 a 1. Por tal causa se recomienda agregar el antibiótico a la solución de diálisis para alcanzar concentraciones iguales a las deseadas en plasma. Por ejemplo, 4 a 10 microgramos por mililitro de gentamicina, tobramicina y netimicina, 15 a 30 microgramos por mililitro de amicacina y kanamicina. Todo lo anterior debe ser antecedido por la administración parenteral de una dosis de saturación. La excreción de aminoglucósidos es semejante en adultos y niños mayores de 6 meses de edad, pero en el neonato la vida media de los fármacos puede prolongarse significativamente. Los recién nacidos que pesan menos de 2 kilogramos tienen vida media de aminoglucósidos de 8 a 11 horas en la primera semana de vida, en tanto que los que pesan más los eliminan en unas 5 horas como término medio. De este modo es de importancia crítica medir en forma seriada las concentraciones de aminoglucósidos en el tratamiento de neonatos. Los aminoglucósidos son inactivados por varias penicilinas in vitro y en personas con insuficiencia renal en fase terminal, de manera que se dificultan aún más las recomendaciones posológicas. Se tendrá enorme cuidado cuando se obtenga suero para medir las concentraciones de estos fármacos, porque la inactivación de ellos puede continuar in vitro, salvo que se haya inactivado la penicilina con beta-lactamasa o se haya congelado la muestra. Al parecer, la amicacina es la menos afectada por la interacción comentada. Continuaremos con efectos adversos de los aminoglucósidos. Estoy en la página 1180 del PDF.